Si nosotros pensamos cómo es que se va dando la relación de la educación con la industria, siempre van muy de la mano. De hecho, primero se van dando los cambios tecnológicos en la historia y posteriormente llega la educación para poder hacer frente a lo que comienza a demandar el mundo laboral de nosotros. Nosotros podemos darnos cuenta que después de la primera revolución industrial, y si queremos comenzar a catalogar la educación con etiquetas, a poder definir paradigmas de educación, pues nos damos cuenta que después de que empezó la primera revolución industrial, surge el concepto de educación 1.0. Bueno, surgió mucho después, al principio simplemente era educación. Se comienzan a dar las universidades, se comienzan a dar las escuelas profesionales en el mundo, y para cuando tenemos nosotros la segunda revolución industrial, por ahí de 1970, comenzamos con lo que es la educación 2.0. Esta educación cambia también el paradigma. ¿Por qué? Porque lo que se requiere de nosotros ahora en el mundo del trabajo, pues es diferente a lo que se requería de nosotros en la primera revolución industrial. Pero esto nuevamente sucede después de que se dan los cambios tecnológicos. Siempre tenemos que andar corriendo con los cambios en la currícula, con los cambios en el paradigma de la educación, de acuerdo a cómo vamos entendiendo lo que va pasando en el mundo. Entonces siempre vamos corriendo, pero a veces muy bien, a un muy buen paso, para poder adecuarnos a lo que tenemos que estar haciendo en el mundo de la educación. ¿Por qué también se da esto? Por la facilidad que tenemos o no de acceder a la información. Recordemos nosotros en el primer instante, cuando hablamos de educación 1.0, cuando se dan las primeras universidades, cómo se va organizando el conocimiento, que el maestro era el que dictaba el conocimiento, era el que iba administrando el conocimiento, era el que iba dando la información y él era el único que la tenía. De manera tal que si el profesor no quería compartir algo del conocimiento porque no le apetecía compartirlo o porque no tenía el conocimiento, simplemente ese conocimiento no se transfería al estudiante. Cuando hablamos ya de la educación 2.0, que es cuando comienza a darse también los primeros ambientes de aprendizaje distintos al aula, comenzamos a hablar de la educación a distancia en sus primeras versiones, cuando empieza el Open University en Inglaterra, que se empiezan a dar los cursos o las carreras a distancia a través del correo normal, es que se empieza a investigar, se empieza a avanzar hacia otros ambientes de aprendizaje que permiten que no solamente el aprendizaje se dé en un aula con un maestro, sino que se empieza a dar en otro tipo de espacios. Y después tenemos que cuando empieza a avanzar las telecomunicaciones, pues comenzamos a tener otro tipo de experiencias, por ejemplo, las clases que ahora se transmiten por televisión o por radio y que permiten que los alumnos puedan aprender en sus casas en un principio. Y después tenemos el avance con el Internet, que comienzan a explorarse otro tipo de ambientes y comienzan a articularse diferentes experiencias. Y hoy en día que estamos hiperconectados ya en la cuarta revolución industrial, en donde el Internet de las cosas es una de las cosas que marca esta cuarta revolución, pues nos damos cuenta que también tenemos posibilidad de poder colaborar o de poder articular diferentes cosas para que las personas tengan acceso a la información. Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué educación 4.0? Bueno, es simplemente una evolución, es tratar de tener una respuesta hacia lo que implica la industria 4.0 en el contexto de educación. Nos has hecho como un breve recuento histórico de cómo la industria se vincula con la educación, pero Emanuel, vemos que la educación va un paso atrás de la industria y finalmente la educación también alimenta a la industria, ¿no? Si no hay investigación, si no hay formación, no vamos teniendo desarrollo tecnológico e industrial. ¿Qué podemos hacer desde la educación para podernos mantener a la par de los avances tecnológicos e industriales? Tenemos que tener una colaboración muy cercana con el sector industrial. Tenemos que trabajar muchísimo en fomentar la investigación desde los primeros ciclos de formación de las personas. Tenemos que trabajar muchísimo en poder identificar de manera muy pertinente qué es lo que se requiere de las personas para poderse desarrollar
en un mundo hiperconectado, en un mundo en donde la tecnología va a estar marcando el quehacer del día a día. Hoy en día hemos visto cómo se ha modificado nuestra relación con el entorno en cada momento. Hace mucho tiempo el teléfono era algo que tenías en algún rincón de tu casa y que solamente lo atendías cuando llegaba a sonar. No era algo que estabas tú checando cada instante para ver si te había llegado un recado o un mensaje. Hoy en día el teléfono, ese teléfono que está en el rincón de una casa, pues prácticamente es una memoria y algo que está en un museo. Hoy en día todo el mundo, o mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente tiene un dispositivo móvil que aparte de muchas otras cosas, sirve para hacer llamadas telefónicas. Entonces, la tecnología está marcando muchísimo cómo hacemos las cosas día con día y cómo nos relacionamos con el ambiente.